Antonio Quinteros y Carlos Tromben están en Futuro, la radio del rock. 9 de la mañana con 14 minutos, hacemos Mercado Futuro, una conversación sobre economía. Y como les decía, nos vamos a ocupar ahora de la coyuntura económica, brotes verdes, inflación volátil y un año que se cierra con un cambio de gobierno. Ese es el escenario, bueno, ideal, uno podría decir, para confundirse al menos con señales en apariencia contradictoria cuando tomar decisiones de ahorro e inversión se torna más difícil. Para tener algunas pistas, profundizar estas pequeñas brotes verdes o información contradictoria, estamos en el estudio con Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. Alejandro, bienvenido nuevamente. Buenos días, Carlos. Bienvenido. Amigo. Bueno, así para empezar la conversación, ¿dirías tú que sí o no, mejoraron o no las condiciones macroeconómicas objetivas? ¿O solo esto es un mundo en la nube de las expectativas y de las proyecciones? Bueno, yo he escrito varias veces, ayer tuve la oportunidad de escribir en el Decano, que uno tiene que fijarse en trayectoria, los puntos. Nunca han explicado la economía porque dicen, qué bueno el IMASEC, qué alta la inflación. No, pues son puntos, hay que ver las trayectorias. Y efectivamente en esa trayectoria vemos desde yo diría el tercer trimestre de este año, aunque no ha sido publicado, va a ser publicado el día 20 de noviembre, que efectivamente tuvimos un primer trimestre muy cercano a 0, un segundo trimestre menor que 1, y ahora vamos a tener un tercer trimestre por arriba de 2, y un cuarto trimestre se proyecta por arriba de 3,5. O sea, estadísticamente se ve una mejora. Entonces uno después puede ir a los fundamentos, y los fundamentos están explicados en primer lugar por el cambio de ánimo que hay respecto a el futuro. Eso se llaman expectativas. Y las expectativas fundamentalmente de consumidores y empresas están mejorando sustancialmente. Eso se mide también por otros factores estadísticos, en focus group y otro tipo de técnicas estadísticas que permiten afirmar que efectivamente la economía está en una trayectoria de crecimiento, a tal punto que yo en este momento con esa trayectoria estoy pronosticando para el próximo año un crecimiento de un 3,5, que va a ser 2 puntos más alto de este año, que es 1,5. Entonces, en ese contexto, efectivamente la economía chilena se encamina a un, como dicen los americanos, un turning point, un cambio claro de trayectoria, y vamos a ver las nuevas autoridades cómo arremeten frente a esa situación. Esa nueva trayectoria, sin ser voluntarista, Alejandro, evidentemente, ¿es independiente de quien gobierne o quien gobierna le da un énfasis a esa proyección que tú estás haciendo? Antonio, lo que pasa es que hay un voto de protesta muy fuerte en la próxima elección. Yo creo que lo que le está pasando a la izquierda y a la centroizquierda, si queremos emplearla, es una crisis severa y que se refleja en la gran cantidad de candidaturas, donde hay moros y cristianos, si quieres, más moros que cristianos, eso sí, y claramente eso refleja una cierta desánimo de la población hacia lo que prometió la administración de la presidenta Bachelet y lo que se cumplió, y sobre todo el impacto que ha tenido esto en la trayectoria económica. Tuvimos varios ministros de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, que es un amigo que si me está escuchando le mando un abrazo, también se fue del gobierno, ¿no es cierto? Y claramente la salida de la democracia cristiana de la nueva mayoría, al menos va a presentarse a las elecciones, refleja también un cierto grado de discusión interna que todavía no termina, creo yo. Y en ese escenario ha emergido Piñera con mucha fuerza, y me da la sensación, a la luz de las encuestas que he visto y mis propios cálculos, de que Piñera va con una trayectoria firme a hacerse cargo del país y hacer los cambios que la comunidad y la sociedad está demandando. Está claro. Acá hubo una reforma tributaria muy importante que no alcanzó a recaudar ni la mitad de lo que se había prometido. La razón muy clara, el crecimiento se vino al suelo. En los últimos 4 años tuvimos crecimientos paupérrimos y cada vez más bajos. El que nos va a alcanzar ahora es 1,5. Y además, y sobre todo diría yo, la tasa de inversión del país se vino al suelo. Entonces eso es el desafío que tiene la nueva autoridad, amén de uno muy antiguo, que lo hemos discutido en esta misma onda, que es la productividad. La productividad del país los últimos 15 años ha sido cero negativa y depende fundamentalmente del progreso tecnológico y la innovación. Fíjate que Carlos, que en
en este país se gasta como proporción del PIB, de acuerdo a datos de la OCDE, un 0,33%. Países de parecido ingreso per cápita gastan más de 10 veces eso, y se acercan a 4% del PIB. Y es algo muy antiguo. Esto lo pronosticó Solow en los años 50 cuando dijo que la única manera de crecer sostenidamente era con progreso tecnológico. Claro, en esa época no existía la expansión que vemos ahora, hasta los celulares que usamos, que es una manifestación de eso, pero claramente Chile está muy atrás en eso y otras reformas. También hay un tema de coyuntura de las últimas 2 mediciones de IPC que ha llamado la atención, que ha sido una montaña rusa, ¿no? Muy bajo, muy por debajo y después muy por arriba, no tan por arriba, pero en fin, de mucha volatilidad. ¿Qué está sucediendo con los precios? Bueno, nuevamente tenemos que aplicar este esquema de ver trayectoria. La trayectoria de la inflación en realidad está instalada en un trayecto de menos de 2%. O sea, esa es una inflación baja. ¿Y por qué objetivamente es baja? Porque el Banco Central tiene que ajustar la política monetaria de manera que en un periodo razonable la inflación llegue a un 3%. Esa es el rango de meta de inflación, ¿no es cierto? Con 2 y 4 y con un centro en 3. Y efectivamente tienes razón tú que ha habido volatilidad, pero nuevamente los puntos no explican. Acá hubo situaciones puntuales de algunos bienes y servicios que subieron más de lo esperado. Entonces vamos a ver la trayectoria. Yo creo que la trayectoria, todavía tiene en duda la reunión del Banco Central de bajar un cuarto de punto más para alcanzar el centro del rango meta. Y esa es la que deberíamos esperar. Siempre tenemos que pensar en trayectoria. Vamos hacia el 3%, estamos por lo menos dentro del rango meta entre 2 y 4. En este momento la respuesta, no estamos. Y ahí el Banco Central tiene un mandato constitucional de ajustar la tasa de interés de manera de incidir en esa trayectoria para que la economía esté anclada. Por eso se habla del ancla y con eso estén ancladas las expectativas de inflación. Ahora, Alejandro, en ese sentido, quisiera conocer tu opinión respecto de los principales, porque uno de los temas centrales, uno de los desafíos, evidentemente, el crecimiento, bueno, y todo aquello lo que implica para el desarrollo de un país. Pero adicionalmente a eso, porque a mí me parece igual bien sensato cuando hablar solo de crecimiento me parece que es mezquino a la hora de analizar cuáles son los problemas desde la perspectiva económica. Siempre van unidos a la política, evidentemente, pero en la perspectiva económica. ¿Cuáles son esos, en tu opinión? Si es que hay. Por supuesto. El crecimiento te da las condiciones básicas para avanzar sobre la lucha contra la pobreza. Esa es la evidencia empírica de muchos países. Yo no conozco ningún país, y hay un gran economista, Madison, ¿no es cierto?, que hizo series desde la Edad Media. Tal vez el economista que haya entregado más data o información sobre crecimiento en distintas partes del mundo y distintas áreas del mundo. Y por lo tanto son datos que han sido reconocidos por la profesión completa. Y en ese sentido el crecimiento tiene un impacto sobre la pobreza. Pero tu pregunta es muy interesante, Antonio, porque hay como unos hijos. Yo voy a quitar la palabra porque los hijos bastardos, dije, pero lo repito, no. Los hijos bastardos del crecimiento bajo o del crecimiento insuficiente o varios títulos. El primero es el empleo. El empleo es la actividad más importante de la sociedad y sobre todo las grandes urbes, ¿no es cierto?, para tener una vida básica, el empleo. Y cuando la economía se desacelera el empleo. Acá hemos tenido dos figuras que han amortiguado las tasas. Una es el empleo por cuenta propia, que sabemos que es un empleo en partida, en número, es un medio o un tercio del promedio del empleo asalariado. Correcto. Que es con leyes sociales, que es menos volátil, etcétera, etcétera. Y después hemos tenido el empleo público, que ha crecido en forma y que sabemos ahora que están discutiéndose, me van a matar la gente que está discutiendo el aumento, pero todos sabemos que se necesita una reforma en el sector público porque la productividad está en discusión. Eso al menos está en discusión y así se reflejan en los números para el país. Entonces, ese es el primer hijo bastardo. Cuando cae el crecimiento, la gente pierde la posibilidad de tener aumentos en los salarios reales, que son los que importan, que son los que aumentan el bienestar de su familia. Y el otro es el acceso al crédito. Sabemos
hace mucho tiempo que la gente no consume en un periodo. Esto es lo que se llama el consumo intertemporal. Y por lo tanto la posibilidad de tener acceso al mercado de capitales es vital para que el consumo sea más suave, el consumo permanezca en el tiempo, con todas las reglas que hay, si el consumo, si el endeudamiento es bueno, es malo. El endeudamiento no es malo en la medida que tenga una tasa de crecimiento razonable. Eso es así en todos los países. Pero cuando vienen estos ciclos a la baja, el acceso al crédito se frena, y quien más sufre son las familias vulnerables de este país. Entonces tenemos dos impactos, Antonio, del crecimiento cuando es bajo. Uno, el empleo. Es más difícil conseguir empleo de buena calidad. Y el segundo, el acceso al crédito, que es clave para la sociedad moderna. A ver, disculpa que vuelva al tema político, que estamos en la semana de las elecciones, Alejandro, pero respecto a lo de, me quedo dando vuelta a lo que tú decías sobre el crédito, que concuerdo que es una de las principales vías de acceso a la masa de la población al consumo, bienes durables, etcétera. Pero me acuerdo, ahora que estamos hablando de las elecciones y del efecto que podría tener un triunfo de Chile Vamos y de su candidato, resulta que se atribuye, no sé si tú estás de acuerdo, a que miles de personas se desbancarizaron en Chile por el proyecto de Piñera que bajó la tasa máxima convencional. ¿Es tan así o no? Es un error. Es un error, y yo tuve la oportunidad de decírselo directamente. No le gustó mucho, pero en fin. No, yo creo que las regulaciones del mercado de capitales, como esa, como la tasa máxima convencional, ¿no es cierto? Y hay otras que están escondidas ahí, pero la tasa máxima convencional es como el buque insignia de las regulaciones que afectan a la gente de menor ingreso. Y es muy sencillo, porque hay una componente financiero que se llama spread. Todos hablamos del spread, ¿no es cierto? Y muy de moda. Está de moda. Y el spread, lo que la gente no sabe muchas veces, y yo se lo voy a decir ahora, contiene un componente muy fuerte de riesgo y contiene un componente muy fuerte de gasto administrativo. Esto quiere decir que la gente que es de más bajo ingreso tiene más riesgo y tiene gasto administrativo. Cuando tú das un crédito a la Pintana, tienes que tener a alguien que vaya allá a verla acá. Vamos sumando una serie de costos administrativos. Por lo tanto, lo que hizo ese proyecto fue sacarle la posibilidad de cobrar un spread que estaría, y por lo tanto al final saca a la gente del mercado. Sí, el gran impacto de la tasa máxima convencional durante años ha sido que había una desbancarización profunda. Yo hice algunos cálculos hace algún tiempo y ya me aburrí, pero estoy convencido de que hay un tremendo impacto, y eso lleva a la gente a lo que se llama el mercado informal. En Chile hay un tremendo mercado negro de gente que presta hasta en la Plaza de Armas, y no voy a decir de qué país son porque van a decir que estoy contra la... Pero es tremendo, y con métodos de recupero que uno los ve en las películas de Hollywood, hasta en El Padrino, métodos de recuperación, digamos, que son absolutamente al margen de la ley. Entonces, los mercados de capitales modernos, los mercados que ayudan a la gente, son mercados sin tasa máxima, y son tasas... Las tasas de mercado son más bajas, las que tiene que pagar una gran proporción de la población que se ve afectada por la falta de acceso al crédito. Estamos conversando, ustedes escuchan a Alejandro Alarcón, economista académico de la Universidad de Chile. ¿Tú crees que en esa mirada de futuro, quería preguntarte, bueno, tú ya nos hablabas del crecimiento, ¿cierto? El empleo, por una parte también el acceso al crédito. ¿Tú crees que, independiente de quien sea presidente, qué otros elementos debería preocuparse de manera inmediata a la hora de enfrentar el nuevo periodo, Alejandro? Bueno, yo creo que el nuevo presidente tiene un compromiso con la productividad, y la mejor manera de acercarse es con la tecnología, lo que se llama la digitalización. El mundo en Chile, el mundo y Chile se encuentran conectados por los celulares. Y yo creo que llegó la hora de que en Chile hagamos no solo los trámites a través de nuestro celular, podamos pagar con los celulares. ¿Por qué? Porque eso da una baja inmediata de costo, da mayor acceso. Fíjate que en Chile hay más celulares que personas. Hay unos 23 millones de celulares, y los cálculos son que en el año 20 solo van a haber smartphones, que son, para ponerlo en castellano, significa celulares que tienen acceso a internet, y por lo tanto está absolutamente conectado. Hay personas que viven en un pequeño pueblito, en la 11ª región, que el símbolo muchas veces, y fue el pasado también, aislamiento, claro. Aislamiento. Pero esas personas no pueden comprar
un pasaje para viajar directamente desde ese pueblecito. ¿Por qué? Porque si bien tienen internet, no tienen medios de pago para poder pagar. Y ahora la tecnología ha progresado de manera impresionante. O sea, lo más clave es cuando tú haces un pago, que nadie te suplante, porque eso da lugar al fraude. Y para eso puedes usar la huella digital, tu ojo, que es más complejo, y ahora lo que está de moda es la cara. El Economist hace 5 o 6 semanas atrás puso, no hay lugar donde esconderse, porque estos métodos que están relacionados en definitiva con tu ADN permiten una perfecta identificación, te alejan de los fraudes y le dan tranquilidad. Por lo tanto, yo creo que eso es un cambio, pero hay otras áreas donde la innovación, en Chile gastamos muy poco, y eso no solo el sector público, sino también el sector privado, gastar más en mecanismos tecnológicos, porque lo que hace la tecnología es bajar los costos y por lo tanto dar mayor acceso a diferentes segmentos de la sociedad, y que no necesariamente son los segmentos de mayores ingresos. Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, siempre claro, siempre preciso. Vamos a quedarnos cortos con los temas porque hay muchos todavía: déficit fiscal, recaudación, reforma tributaria. Tenemos una segunda vuelta que va a ser entretenida probablemente. Así es. Yo digo, en aras del entretenido, que haya una segunda. Si me permiten, esa es la otra cosa que está pendiente, que es el ajuste fiscal. Sí. En Chile el país se excedió. El país, bueno, el gobierno a cargo se excedió porque la tasa de endeudamiento ha sido siempre demasiado alta, y el crecimiento. Siempre la diferencia entre gasto y ingreso tiene que ser provista por alguien más, y esos son los acreedores. Y en Chile el nivel de gasto del gobierno creció mucho más rápido que los ingresos, y por lo tanto el gobierno que llegue va a tener que ajustar, porque si no, los inversionistas internacionales no nos van a prestar los recursos que necesitamos para seguir creciendo y que financien la inversión. Alejandro, gusto verte. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una estupenda jornada. Nos pasamos el día porque estaba muy interesante la charla. Chao, hasta mañana. Chao. 15.